Hola, soy Pedro Montoya y están oyendo Reproductivity, el podcast de medicina reproductiva, tecnología y productividad. No olviden seguirme tanto en Twitter como en Instagram como Pedro Montoya MD. Ahí encontrarán toda la información relacionada al podcast y algunas otras entradas que iremos publicando semana a semana. Visiten nuestra página www.conceptum.com. Ahí encontrarán la página del blog y encontrarán la página del podcast. Podrán descargar los episodios y hacer los comentarios y preguntas que quieran. También los esperamos en las redes sociales de Conceptum, tanto en Twitter como en Instagram y Facebook, y por supuesto en nuestro nuevo canal de YouTube, Conceptum. Para los nuevos oyentes me presento. Mi nombre es Pedro Montoya. Soy médico de la Universidad de los Andes y ginecólogo y obstetra de la FUCS y el Hospital San José. Tengo una maestría en reproducción humana y hago parte de Conceptum, unidad de fertilidad del country, que tiene más de 30 años de experiencia. Como les conté en el episodio anterior, cada 15 días iremos alternando entre episodios de productividad y medicina reproductiva. El capítulo anterior fue de medicina y revisamos el tema de preservación de la fertilidad, con lo que aprovecho para agradecer a todos los que nos oyeron y todos los que descargaron el episodio, los que nos calificaron en iTunes y todas las preguntas que nos dejaron. Muchas gracias por los comentarios. Hemos tratado de ir respondiendo a todos los pacientes y a todas las personas que han tenido dudas al respecto. En este capítulo, que nos toca de productividad, quiero tratar un tema muy especial. Y es que en las últimas semanas y meses he venido oyendo y leyendo por internet que es posible que se acerque el final del PowerPoint, así que hablaremos un poco al respecto. Hace algunos días tuve la oportunidad de participar en un simposio de cáncer de seno. En este simposio participó como expositora una mujer muy importante en Colombia, de hecho es colombo-española, que se llama Jenny de la Torre. Ella incluso fue elegida Mujer CAFAM 2018. Es una abogada, socióloga, de hecho es doctora summa cum laude y ha trabajado mucho en el empoderamiento de la mujer afro, en el género, en la etnia, y viene haciendo hace muchos años una labor muy importante. Trabaja de algunas formas con el gobierno colombiano y está involucrada en muchas fundaciones y lo ha estado a lo largo de la vida. Lo que me llamó la atención es que dentro de todo el simposio, que había cerca de 15 charlas, ella fue la única que no utilizó PowerPoint. Ella incluso nos contó que sus diapositivas solían ser muy bonitas y que normalmente hacía unas presentaciones espectaculares. Sin embargo, quería dejar un mensaje mucho más claro que el que dejan unas diapositivas y quiso utilizar solamente una especie de discurso utilizando narrativa y unas historias de la vida real para crear el mensaje en el auditorio. Tenía únicamente 20 minutos porque era un simposio en el que 15 charlas tenían que repartirse entre 7 y 1 de la tarde, 7 de la mañana y 1 de la tarde. Y ella disponía únicamente de 20 minutos. Y definitivamente esta le dio un aire nuevo a la exposición, así que me llamó la atención y seguí indagando un poco en el tema, y es por eso que quiero compartir esto hoy con ustedes. Para nada quiero decir que se esté acabando el PowerPoint como programa, de hecho es uno de los programas más versátiles que hay para hacer presentaciones. Se mantiene actualizado tanto para Mac como para Windows, sin embargo me ha llamado la atención que diferentes CEOs de compañías grandes americanas como Amazon vienen promoviendo entre sus empleados la reducción en la utilización de presentaciones de PowerPoint para comunicar mensajes tanto a los empleados, en las juntas directivas, comunicación interna de la empresa, etc. Estuve investigando un poco y Jeff Bezos, el CEO de Amazon, para los que no lo sepan, escribe cada año una carta a sus accionistas.
y en la carta de 2018 vuelve una vez más a insistir en que quiere que nadie utilice el PowerPoint para comunicar el mensaje. Dicho por él mismo, él se ha reunido con diferentes neuropsicólogos, neurocientíficos, expertos en lenguaje y ha determinado que el cerebro no funciona en la forma en la que nosotros solemos tratar de utilizarlo a través de las diapositivas de PowerPoint. Y él nos da 3 argumentos principales. El primero, y el que más ha estudiado a través de la ciencia, es que el cerebro tiene mejor memoria, aprende más y recuerda más cuando se utiliza narrativa y no frases en forma de bullets como las que utilizamos en PowerPoint. Dicen los antropólogos que desde hace alrededor de 1.4 millones de años el Homo erectus descubrió el fuego. Desde entonces se han empezado a cocinar alimentos, pero también el fuego ha servido para calentar y para sentarse alrededor y contar historias y compartir instrucciones. Parece que desde entonces el cerebro en su evolución se ha ido codificando, conectando para funcionar mejor, retener mejor la información y las instrucciones cuando los datos llegan en forma de relato de una historia real o imaginaria. El segundo punto tiene que ver con Aristóteles, hace 3500 años. En su libro Retórica, él habla de los 3 medios de persuasión, y esto sigue siendo válido hoy en día todavía para las presentaciones, para hablar, para convencer. Aristóteles planteaba que hay 3 medios de persuasión: el patos, el logos y el ethos. El patos es el vínculo emocional con el auditorio, con la persona con la que se habla o la que se está tratando de persuadir. El logos es aquello que tiene sentido para la audiencia, para la otra persona, que puede diferir del punto de vista del expositor o de la persona que habla. Y el ethos habla de la reputación, de lo creíble que uno puede hacer, de lo que uno puede parecer ante las personas, no necesariamente siéndolo, de la autoridad. Es por eso que cuando se reúnen estos 3 componentes, el patos, el logos y el ethos, la emoción, la cautivación de la audiencia y la reputación o el respeto que ofrece o que parece tener el expositor, es fácil persuadir a un auditorio o a una persona. Por eso, Jeff Bezos dice que esta es una de las herramientas más importantes a la hora de presentar resultados a su junta directiva o a su empresa. Él utiliza normalmente una hoja con una pequeña narrativa de historias reales, casos de la vida real, da media hora para leerlo a toda su junta y luego simplemente se discute aquello que se leyó en la hoja y no presenta ninguna diapositiva con resultados, crecimiento. Probablemente la hoja que le entrega tenga todos los números y resultados que él quiera demostrar. Sin embargo, para él, cuando lo leen y lo discuten luego, van a retenerlo mucho mejor que si simplemente lo hubiera presentado en forma de viñetas en PowerPoint. Cuando uno revisa las recomendaciones para hacer presentaciones de PowerPoint efectivas, uno se encuentra con que debe ser directo, debe ser simple, debe tener poco texto. Sin embargo, Bezos quiere todo lo contrario. No es que quiera mucho texto, sino que quiere esos componentes de los que hablábamos, patos, logos y ethos. ¿Por qué? Fíjense, por ejemplo, en las charlas de TED o algunos de los líderes políticos más importantes. Ellos siempre van a hacer una mezcla entre ciencia o su conocimiento político, pero siempre tiene un toque emocional. Fíjense, por ejemplo, los discursos de Gaitán, de Martin Luther King, de John F. Kennedy. Siempre hay un componente emocional que logra cautivar a la audiencia. Incluso pueden no tener el mismo sentido para el expositor o incluso no estar de acuerdo en algunas cosas, pero ha logrado que la audiencia esté poniendo atención. Y el ethos, la reputación, lo creíble, lo que parezcan, pues obviamente estos personajes todos, los políticos lo saben hacer muy bien, tienen esa naturalidad para parecer creíbles y su reputación también les ayuda. El tercer punto, que está relacionado un poco con el primero y que lo hemos venido diciendo, son las viñetas. Las viñetas no inspiran, no logran crear esa retención de la información y simplemente hacen que el cerebro recoja alguna información sin estructurarse y no en forma de historia. De hecho, muchas de las recomendaciones para hacer presentaciones buenas de PowerPoint dicen que lo mejor es utilizar imágenes más que texto. Esto está un poco en el mismo sentido. No quiere decir que no se pueda utilizar PowerPoint. De hecho, en medicina lo utilizamos mucho para las presentaciones, las revisiones de caso, juntas médicas,
clubes de revista, etc. Pero sí nos puede llamar la atención sobre presentaciones que podamos hacer de forma diferente. Hay muchas herramientas para hacerlo, por ejemplo, incluso utilizando el mismo PowerPoint, utilizando más imágenes y usando un poco más de narrativa, contando historias, hacer una presentación más tipo como las de TED, que es simplemente imágenes que van haciendo referencia a parte de la narrativa que se va explicando. Hay otras herramientas como Prezi, que es muy buena también, es parecido al PowerPoint, pero la forma de visualizarlo y de hacerlo permite que el mensaje sea un poco más conciso. No es fácil poner tanto texto en esa aplicación y entonces puede ser una buena alternativa. Imagínense utilizar para una presentación una sola hoja en la que ustedes, en una narrativa corta, expliquen con algunos casos reales lo que quieren decirle a sus empleados, a su junta o a sus mismos jefes. Podrían intentarlo, de pronto dar 10 minutos para leer y luego que se pueda discutir. Otras empresas utilizan estrategias similares. Por ejemplo, pueden enviar la información algunos días antes para que simplemente se discuta el día de la reunión o de la junta, y esto podría ser otra alternativa. Incluso en medicina se podría utilizar. Podría uno enviar los casos, el artículo de interés, la información del caso clínico, lo que sea, y simplemente el día que se va a revisar se haga una discusión cuando todo el mundo lo ha leído, lo ha pensado y lo ha retenido. Este es el efecto que precisamente logró Jenny de la Torre, la mujer que les contaba al principio del episodio. Ella cambió la dinámica del simposio, logró que todo el auditorio pusiera su atención en ella luego de múltiples charlas que habían tenido múltiples diapositivas. Entonces, pienso que si queremos dar una presentación diferente, queremos entregar un mensaje más directo, podríamos utilizar alguna de estas estrategias que hemos comentado hoy. Hay muchas otras. Si uno se mete en internet, hay múltiples ayudas para poder dar una charla efectiva o dar una información efectiva. Y es que si revisan un poco el internet, ni Sundar Pichai, el CEO de Google, ni Elon Musk, el de Tesla, ni Richard Branson utilizan el PowerPoint para sus presentaciones. Recuerden incluso las grandes presentaciones de los productos de Apple, como solo algunas imágenes detrás del expositor hacían ver a Steve Jobs como la persona más importante del mundo. Así que quería dejarles esta inquietud para que lo revisen, lo piensen y de pronto lo apliquen en alguna presentación, en algún experimento, con sus estudiantes, con sus jefes, con sus empleados, etc. Y ojalá me cuenten cómo les va a través de nuestras redes sociales. Ya saben que me tienen en Twitter, en Instagram como Pedro Montoya MD, también a través de la página de Conceptum, www.conceptum.com. Ojalá entren a la página del blog, a la página del podcast, descarguen el episodio, hagan preguntas, hagan comentarios. No olviden que tanto en Spotify como en iTunes como en Google Play se pueden suscribir al podcast desde la aplicación de podcast del celular o de la aplicación de Google Play en los que tienen Android. Pueden suscribirse para que cada episodio les llegue de forma automática al celular o al computador y no tengan que buscarlo cada vez. Entonces se los recomiendo. Y los espero dentro de 15 días con el nuevo episodio de Medicina, que va a estar buenísimo. Y ya saben que pueden buscarnos en cualquiera de las redes o de Conceptum o las mías personales y dejar preguntas, inquietudes que podemos ir resolviendo en los próximos episodios. Por favor, califíquenlo, dejen su reseña, pónganle 5 estrellas. Muchas gracias.